pudiéramos orar y pudiéramos orar por las necesidades de otros. ¿Cuántos tienen necesidades? Ok, vuelva a ver a la persona de la par. Esa persona que está a la par suya va a orar por usted esta noche. No crea que solamente yo voy a orar, sino que vamos a orar todos esta noche. Yo quiero pedirle que esta noche usted pueda disponer su corazón. La Biblia dice que Dios mueve su mano, ¿sí? Que Dios mueve su mano mientras la palabra es anunciada. De hecho, valga la redundancia, en el libro de los Hechos, allá en el versículo 4, la Biblia dice que Pedro le pedía al Señor que mientras él predicaba la palabra, que le diera el valor, y mientras eso pasaba, pedía que el Señor moviera su mano o extendiera su mano para obrar sanidades en los cuerpos de las personas que estaban enfermas. Así que yo estoy convencido de que Dios, mientras estamos acá sentados escuchando su palabra y mientras oramos por nuestras necesidades y por las necesidades de los otros, Dios va a extender su brazo, Dios va a extender su mano para tocarnos y sanarnos. Amén. Así que esta noche estamos acá por ese motivo, dispuestos a aprender y dispuestos a orar. Así que este es el momento en que nosotros disponemos nuestro corazón para que el Señor nos hable y para aprender de su palabra. Vamos a meditar un poco en la palabra y luego vamos a orar, ¿verdad? Por las necesidades que tenemos. Vamos a tener tiempo suficiente para que podamos orar. Amén. Quiero que me acompañe y abra su Biblia si le es posible, si la trajo, y si no, enciéndala. Quiero que vaya conmigo a la carta que escribió Santiago. Santiago capítulo 5. Yo sé que usted ha leído, ha escuchado este pasaje, pero creo yo que es oportuno que lo leamos esta noche. Santiago capítulo 5. Vamos a leer un poco esta noche, vamos a leer a partir del versículo 13 en adelante. Voy a leer de la versión tradicional, la Reina Valera del 60, creo yo que es la que más conocemos y es la Biblia con la letra más grande que tengo, por eso también, ya no Miki mucho. Bueno, Santiago capítulo 5, versículo 13, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Verso 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué dice? Puede mucho. En el versículo 17 dice: Elías, el profeta, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Esta noche yo quiero que usted y yo podamos entender algo. En el versículo número 13, si usted vuelve su mirada a ese versículo con el que empezamos esta noche, usted va a notar que hay 3 situaciones o hay 3 circunstancias o escenarios que pudieran estar afectando de una u otra forma nuestra vida. Y yo creo que Dios, parte de lo que nos habla también, el Señor nos habla con lógica, ¿sí? Yo creo que Dios es un Dios lógico. Si usted lee conmigo en el versículo 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer la persona que está afligida? ¿Qué tiene que hacer la persona que está afligida? La Biblia dice que la persona que está afligida tiene que orar, ¿sí? Y la aflicción no necesariamente es tener miedo.
sino tener circunstancias que nos roban la paz, que nos inquietan, creo que es la expresión correcta. Circunstancias no resueltas que nos inquietan, y la Biblia nos está invitando a que en esas circunstancias nosotros debemos de orar. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? El que está alegre, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cantar alabanzas, ¿sí? A veces usted y yo cantamos porque tenemos miedo. Por eso cantamos a veces en la noche, porque tenemos miedo. Pero la Biblia dice que las personas que están alegres deberían de cantar. Por eso cada vez que nos reunimos aquí es una oportunidad para manifestar nuestra alegría y poder cantar al Señor. Pero el versículo sigue diciendo, en el verso 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué tiene que hacer el que está enfermo? Dice la Biblia que el que está enfermo debería de llamar a los ancianos de la iglesia para que los ancianos de la iglesia oren por él. Eso es lo que la Biblia dice. Y usted me va a decir, vamos a llamar a los ancianos para que oren por mí. Así lo dice la Biblia. Se está refiriendo en este punto a aquellas personas que ocupan una posición de autoridad espiritual o los líderes de la iglesia. Pero también esta noche usted y yo vamos a ver que nosotros podemos orar por las personas que están enfermas. Así que la Biblia es clara y dice que cuando nosotros estamos afligidos, nosotros debemos orar. Cuando nosotros estamos alegres, nosotros deberíamos de cantar. Cuando nosotros estamos enfermos, deberíamos pedir que las personas de la iglesia oren por nosotros. Pero ¿qué es lo que sucede? A veces estamos afligidos, estamos enfermos, y lo que menos hacemos es orar, ¿sí? Estamos afligidos y le contamos nuestras aflicciones, nuestras penas a otras personas, pero no se las contamos a Dios. A veces nosotros estamos atravesando situaciones difíciles y lo único que hacemos es publicarlo en nuestras redes sociales. Ahí con el suero, ahí, solo el brazo con el suero. Y como dice, Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros, ¿sí? Ya se nos hizo un versículo eso, ¿eh? Pero ¿qué dice la Biblia que debemos hacer? Que debemos orar. Entonces, para cada situación Dios tiene una respuesta. Si usted y yo esta noche estamos en necesidad, estamos afligidos, entonces la Biblia nos invita a orar. Y yo quiero que esta noche nosotros no pasemos por alto esto, porque fíjese que a veces la ignorancia o la incredulidad nos limita a ver la mano de Dios obrar en nuestra vida. Y de eso es lo que vamos a hablar esta noche. Ok, quiero que me siga. Dice el verso 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y mira lo que dice el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Versiones más tradicionales en este versículo dice que la oración de fe sanará al enfermo, ¿sí? Pero yo quiero que usted note algo esta noche. La Biblia dice que hay un tipo de oración específica que usted y yo debemos hacer cuando estamos enfermos. ¿Usted ora sí o no? No me abata. ¿Usted ora? Ok. En el supuesto que nosotros oramos, hay diferentes tipos de oraciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted ora para dar gracias, cuando usted ora para pedir protección, cuando usted ora para mostrar gratitud al Señor. ¿Qué tipo de oración es esa? Sí, necesariamente, probablemente no implique un alto grado de fe, pero usted está hablando con el Señor. Pero en este punto la Biblia dice que cuando se trata de enfermedades, cuando se trata de situaciones que nos afligen, cuando se trata de situaciones difíciles, la Biblia dice que usted y yo tenemos que hacer un tipo de oración en específico, y es la oración de fe. Y yo quiero que usted preste atención a esto.
porque pareciera que es algo muy, muy básico, muy lógico el hecho de orar con fe. Pero a mí me llama la atención que la Biblia hace la distinción de que cuando nosotros oramos por las personas que están atravesando situaciones de aflicción o enfermedad, nosotros debemos orar con fe. Y sabe, cuando yo leía esto, yo me recordaba que cuando la oración es para nosotros, nosotros nos empeñamos y ponemos fe en lo que le pedimos a Dios. Pero cuando nosotros oramos por otros, muchas veces la oración que hacemos no está cargada de la misma dosis de fe. Es más, a veces oramos por otros, ¿por qué? Por compromiso. Y esa oración que hacemos por otros no tiene la medida de fe necesaria que la Biblia nos está pidiendo. Así que la Biblia dice que la oración de fe es necesaria para sanar al enfermo. Y esta noche usted y yo vamos a orar con fe. ¿Sabe? La Biblia dice que si nosotros pedimos a Dios, pero le pedimos sin fe, no vamos a recibir nada. Y yo sé que usted sabe eso, pero quiero que me acompañen. Quiero que vaya conmigo. Santiago capítulo 1, versículo 7. Santiago 1, 7. Santiago 1:7, en este pasaje la Biblia está hablando acerca de la sabiduría, pero hay algo que me llama la atención y yo quiero que usted lo note conmigo. Dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Alguna vez usted ha ido al mar y lo ha devanado una ola? ¿Sí? Nunca. ¿A quién lo ha devanado una ola en el mar? Y decir una es piropo, muchas veces. Usted se para y lo vuelve a devanar. La Biblia compara que las personas que le piden algo a Dios y no tienen fe son como esas olas o esas ondas del mar que son arrastradas de un lado a otro. Y mire lo que dice el versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Lo que está diciendo es que aquellas personas que oran, que le piden al Señor, pero no le piden con fe, no van a recibir nada. Por eso dice, no piense pues quien tal haga, o sea, quien pida de esa forma, ¿cómo? Sin fe, que va a recibir cosa alguna del Señor. Y yo pregunto esta noche, ¿quién está necesitado del Señor para recibir algo hoy? Entonces, ¿cuál es la condición que debe reunir su oración esta noche? La fe. Y pudiera parecer algo muy básico, pero si la Biblia lo dice es porque muchas veces lo pasamos por alto. Venimos aquí a pedir, venimos a orar, a clamarle a Dios, o lo hacemos en nuestra casa, pero sin el ingrediente especial del cual debe estar cargada nuestra oración. Es como cocinar un huevo sin sal, aunque dicen que la sal es mala, ¿sí? Pero yo no le hallo gracia, ¿sí? Es como comer crema y no ponerle unos granitos de sal. Yo no le hallo, ¿sí? Si usted le pone azúcar al café, ahí estamos empatados, así que no me critique, ¿sí? Yo no le hallo gracia, no le hallo sentido. Entonces la Biblia dice que si usted y yo pedimos, debemos pedir ¿cómo? Con fe, porque el que pide y no cree es como la ola del mar que es arrastrada de un lugar a otro y no va a recibir nada. Hebreos 11, versículo 6 dice que cuando nosotros nos acercamos a Dios, ¿me ayudas por favor? Hebreos 11, 6 dice que cuando nosotros nos acercamos a Dios debemos tener dos cosas. Lo primero que debemos hacer es creer que Dios existe, y lo segundo es que debemos creer que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. ¿Y un galardón qué es? Cuando usted cumple años no le dan un galardón. ¿Qué le dan cuando cumple años?
Si le va bien, le dan un regalo. ¿A quién le dan un galardón? Si un galardón es un premio, ¿a quién le dan un galardón o un premio? Al que ha logrado metas, ¿sí? Al que ha llegado hasta el final. ¿A quién más? Al que se esforzó. ¿Qué significa entonces? Que cuando usted y yo le pedimos algo al Señor, debemos esforzarnos por acercarnos a Él con fe. ¿Y cuál es la recompensa de Dios para nosotros? Nos premia, nos premia. ¿Usted que es padre alguna vez ha premiado a sus hijos? Por algo que hicieron para merecerse o para ganarse eso. Hebreos 11:6 dice entonces que si nosotros nos vamos a acercar al Señor, debemos acercarnos creyendo, uno, creyendo que Él existe, y número dos, que Él va a recompensarnos por habernos acercado a Él. ¿Cómo? Con fe. Porque el que pide y no tiene fe, no debe esperar nada, porque no va a recibir nada. Y sabe, cuando yo leo este versículo, y no sé si a usted le pasa, ¿me ayudas con el piano, por favor? Porque hoy no es prédica. Cuando yo leía este versículo, la palabra me confrontaba. No sé si usted alguna vez ha leído la Biblia y se siente como intimidado o confrontado. Porque yo, cuando me toca orar por mí, yo soy muy intenso en creer que Dios va a obrar algo, ¿sí? Que no estoy muerto, estoy frito, ¿va? Imagínese pidiendo por algo que yo digo, pero quizás Dios no me oye, quizás Dios ni lo va a hacer, entonces ¿para qué pido? ¿Sí? Pero cuando yo oro por algo que yo quiero, yo oro con fe. Pero cuando oro por otras personas, no es la misma intensidad de fe. Y sabe, me acordaba de unas situaciones, no sé si a usted le pasa, cuando usted ora por alguien que lo conoce mucho. ¿Sabe dónde es más difícil orar? ¿O por quién es más difícil orar? Por la gente que vive con nosotros. Por la gente que vive con nosotros nos resulta más difícil orar y pedir por ellos. Por cualquier razón nos resulta muy difícil orar por ellos. Claro, usted ora, pero le cuesta orar por ellos. Yo recuerdo creo que fue el año pasado, han habido unos sucesos ahí que casi en los mismos meses. Sí, creo que fue el año pasado. Mi esposa estaba atravesando una situación y yo tuve una lucha, y quiero confesarlo, yo tuve una lucha por orar por ella. Imagínese esto. Yo tuve una lucha no porque yo no supiera que el Señor me oye. Había una lucha dentro de mí en el orar por alguien que vive conmigo. También hace casi 10 años, recuerdo cuando mi papá lo acababan de operar y estaba en la unidad de cuidados intensivos. Y yo entré a verlo y tuve una lucha dentro de mí. Creo que esas luchas obviamente son espirituales, pues, pero se alojan en la mente y bajan al corazón. Y la lucha era orar o no orar, imagínense la lucha. Pero no era el hecho de que esa persona no mereciera una oración, sino era la falta de fe. De manera irónica, a veces nos cuesta orar más por las personas que están más cerca de nosotros. No tenemos el hábito de orar por otros con la misma fe con que oramos por nosotros. Bueno, en el supuesto de que cuando oramos por nosotros, oramos con fe. ¿Sabe? En el paso número 2 del discipulado de esta iglesia, nosotros vemos y enseñamos que uno de los hábitos de toda persona que quiere crecer espiritualmente, oiga lo que le voy a decir, toda persona que quiere crecer de manera espiritual
debe desarrollar ciertos hábitos. Y uno de esos hábitos, adivine cuál es. Adivine, la oración. Y precisamente eso es una de las cosas o una de las asignaturas en que la mayoría de cristianos reprobamos. No nos gusta orar. No estamos acostumbrados a orar. Yo le decía al pastor, deberíamos de, tal vez no con la misma intensidad del ayuno, que por cierto hoy era día de ayuno, ¿sí? Algunos lo están haciendo. Digamos que los que no lo están haciendo es porque no saben. Pero bueno, hoy lo vamos a entregar. Mire, yo le decía al pastor, deberíamos procurar que la iglesia vuelva a lo que nunca debió abandonar: tiempos de oración. Si a usted en su casa se le hace muy difícil orar porque muchos friegan, sus hijos, el chucho, su esposo, su esposa, quien sea, véngase. Aquí estamos, desde las 6 de la tarde, todos los miércoles estamos aquí. Ya los servidores saben, ya los músicos saben de que tenemos que propiciar el espacio y el ambiente necesario para que oremos, ¿sí? Nadie tiene que guiarlo para que usted ore. Simple y sencillamente es una relación, es una conversación que usted y Dios deben tener. Romanos 5 dice que nosotros deberíamos orar sin cesar, deberíamos orar siempre. Pero a veces no somos conscientes de esa situación. Y vamos por la vida, vamos por la calle día a día, atravesando situaciones, sin siquiera volver a ver al Señor, sin siquiera preguntarle: esto que estoy haciendo es lo correcto, esto que voy a hacer es lo que me conviene, esto que voy a hacer es lo que te agrada. Vamos por la vida así. Si usted y yo queremos crecer espiritualmente, tenemos que orar, y tenemos que orar con fe, creyendo que esa oración que nosotros hacemos con fe va a llegar a los oídos del Señor y el Señor va a orar. Amén. Mire, vuelva otra vez, Santiago 5, voy a ir rápido. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Y qué dice? Y orad, ¿cómo? Unos por otros, para que seáis sanados. Hace, creo yo, 4 o 5 semanas que empezamos la serie, o que el pastor, más bien dicho, empezó la serie. ¿Cómo se llama la serie de los miércoles? Ese es de los domingos. En busca de la felicidad, o algo así se llama. El pastor empezó hablando de esto precisamente, de que debemos orar unos por otros. Y precisamente cuando yo leía esto decía, eso es lo que más nos cuesta, orar unos por otros, orar unos por otros. Y miren lo que dice la Biblia: y oren unos por otros para que seáis sanados. Y luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y con esto voy a terminar. Hay una expresión que se ha vuelto habitual entre los cristianos, incluso entre los que tenemos el privilegio de predicar. Normalmente decimos, y esta parte me impactó, decimos, no sé si usted ha escuchado eso. Y leí esto y me sentí identificado y me impactó, y hablamos por qué nos impactó. Tal vez no me impactó, pero sí Dios me abrió los ojos cuando leí esto. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sabe? Aquí en esta iglesia hemos aprendido que tanto la ignorancia como la incredulidad nos limitan a ver cumplidas las promesas de Dios en nuestra vida, ¿sí? Si usted es incrédulo o si usted es ignorante de lo que la palabra de Dios dice, esas dos cosas nos pueden privar de ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida, nos pueden privar de ver la mano de Dios obrar en nuestra vida.
Y es que este versículo dice que hay un tipo de oración, la oración de fe. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho, ¿sabe? Leyendo este versículo, por aquí lo anoté, pero encontré que la expresión o la palabra eficaz que está ahí, ayúdame por favor, es el versículo 16. Ahí está, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Esa palabra que usted ve ahí que dice eficaz, ¿la mira? ¿Sí la mira? Ok, esa palabra eficaz en el original griego, esa palabra significa, o es, más bien dicho, ya me volvió a perder, es energeo, energeo, algo así como energía, solo que con O al final. La oración energeo del justo puede mucho. ¿Y sabe qué significa esa palabra energeo? Esa palabra significa algo que obra, algo que hace o algo que trabaja. Y lo voy a leer para que podamos entender un poco mejor. En un sentido más profundo, esta palabra significa proveer energía en alguna situación para llevarla desde una etapa anterior a la etapa siguiente, ¿sí? Es como cuando usted en la noche va a su casa y necesita alumbrar un lugar. ¿Qué es lo que hace usted? De manera inconsciente usted va al switch, al interruptor. ¿Y qué hace usted? Usted no enciende la luz. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? Usted activa o aprieta un interruptor, el switch. Todo chuco ha de estar ya, límpielo. Usted no enciende la luz. Diga conmigo, no la enciendo. No la enciende. ¿Sabe qué es lo que usted hace? Propiciar que la luz se encienda. Eso es lo que usted hace. Así que cuando necesite luz, dígale a su hijo, propicia que se encienda el foco. Sí. Esa palabra eficaz es energeo en el griego. Y eso significa propiciar que la energía llegue a una situación y esa situación avance de un estado inicial a un estado final. Cuando usted va al foco, al switch y lo aprieta, hay una energía que se activa de un punto inicial a un punto final. ¿Y cuál es el resultado final? La luz. Y la luz transforma el ambiente. Eso mismo es lo que pasa cuando los justos oran. ¿Cuántos justos hay aquí? La Biblia dice que la oración ¿de quién? Del justo es eficaz. Y la Biblia dice que usted y yo hemos sido justificados por medio del Señor Jesucristo. Y ahora, ¿qué pasa? Estamos en paz con Dios. Cuando Dios vuelve a vernos, ya no nos ve culpables a nosotros. Cuando Dios vuelve a vernos, nos ve inocentes, no por méritos propios, sino por la obra del Señor Jesucristo en nosotros. Y si usted y yo que somos justos, míreme para acá, si usted y yo que somos justos, nos atrevemos, ojo a la palabra que voy a ocupar, si usted y yo que somos justos, nos atrevemos a orar con fe, tenga por seguro que esa oración va a provocar algo, va a transformar el entorno. Así como usted propicia que la luz, que el foco se encienda, sus oraciones, mis oraciones, las oraciones de los justos trabajan para que algo suceda a nuestro alrededor. Por eso la Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Claro que puede mucho, pero a veces ignoramos esto. A veces no creemos esto, porque decimos, ¿cómo yo voy a orar? O cómo el Señor va a hacer algo a través de mi oración. Mire lo que dice el versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las de ¿quién?
a las de nosotros. Pero a pesar de eso, Elías oró de manera ferviente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué significa esto? Que no importa, diga conmigo, no importa. No importa quién sea usted, importa lo que el Señor ha hecho en usted. Y eso que el Señor ha hecho en usted es lo que le da la potestad para poder orar y que sucedan cosas. Esa potestad que el Señor nos ha dado por medio de su justificación es lo que nos da el aval para que nosotros oremos y desatemos el poder del Señor en la tierra, para que desatemos su poder en la vida de la persona que está a la par. Pero es importante que usted y yo estemos convencidos de eso. Es importante que no lo ignoremos. Es importante que creamos que somos justos y nuestra oración puede hacer mucho, tanto en nuestra vida como en la vida de las demás personas. Amén. Así que esta noche yo quiero invitarle, si usted ya oró por sus necesidades y si no lo ha hecho, vamos a hacerlo. Pero quiero que esta noche usted sea consciente de algo. No son sus méritos, son los méritos del Señor Jesucristo en nuestra vida los que permiten que cuando nosotros oremos sucedan cosas sobrenaturales. Por eso la Biblia dice que debemos orar con fe, creyendo que algo va a pasar. ¿Usted cree que algo va a pasar esta noche? Yo lo creo. Porque si yo no lo creyera, por gusto hubiera ocupado estos, ¿cuánto? 20 minutos. Así que esta noche quiero pedirle que se ponga de pie. Póngase de pie. ¿Tiene necesidades? ¿Tiene situaciones sin resolver? ¿Tiene conflictos? ¿Cómo decía el versículo 13? Si alguien está afligido, dice, perdón. ¿Qué dice? Ok. ¿Cuántos están afligidos? Acéptelo. ¿Está afligido? Siempre hay algo que nos preocupa, siempre. ¿Sabe por qué? Porque si no, ya no buscáramos al Señor. Si usted esta noche está afligido, debe orar. Si está alegre, debe cantar. Si está enfermo, pida que oren por usted. Vamos a orar esta noche. ¿Sí? ¿Qué le parece si cierra sus ojos? Vamos a hacer algo esta noche. Cierre sus ojos y abra su boca. No tema orar. Que no le dé vergüenza hablar con su Padre. Vamos, cierre sus ojos y abra su boca. Y dígale: Señor, aquí estoy necesitado. Señor, aquí estoy enfermo. Aquí estoy atravesando situaciones difíciles. Aquí estoy, Señor, atravesando circunstancias que me afectan a mi familia, en mi trabajo, en mi relación, en mi ministerio. Situaciones que no he logrado resolver. Aquí estoy esta noche. En medio de mis luchas, en medio de mis conflictos emocionales, en medio de mis dudas incluso. Esta noche, Señor, estamos aquí y nos acercamos creyendo que tú existes y que eres galardonador de aquellos que te buscan. Nos acercamos con humildad, pero también, Señor, esta noche nos acercamos con fe, creyendo, Padre, que nuestra oración puede provocar un cambio en nuestra vida, puede provocar un cambio en la vida de las personas que están cerca de nosotros. Esta noche, Señor, ponemos delante de ti todas nuestras necesidades. Esta noche ponemos delante de ti todas nuestras luchas, todos nuestros conflictos, todas las situaciones que nos afligen, que nos agobian, que han quitado la paz que tú depositaste en nuestra mente y en nuestro corazón. Hoy, Señor, nos acercamos y te pedimos con fe que obres un milagro. Señor, tu palabra dice que la oración de los justos es eficaz y puede hacer mucho. Por eso hoy aquí, Señor,
sin tener justicia propia, sino por la que tu Hijo Cristo nos dio, nos acercamos para pedirte que obres un milagro en nuestras vidas, que obres un milagro de sanidad en nuestras vidas, que las puertas del cielo sean abiertas en favor nuestro, en favor de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestras familias, de nuestras parejas. Señor, que tu mano toque nuestras vidas y nuestros cuerpos y nos sane, que restablezcas la vitalidad y la salud que nuestros cuerpos han perdido. Hoy, Señor, ponemos delante de ti todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, todas nuestras quejas, los llevamos a tus manos para que tú obres un milagro de sanidad esta noche, Señor. Esta noche también, Señor, traemos delante de ti nuestras necesidades económicas. Señor,